Hola, hola, te doy la bienvenida a Mis manos en Vos. Soy Vicky Belaustegui y este es un podcast de Caballo Alado. Un programa donde busco a partir de la palabra y la reflexión tender puentes entre el cielo y la tierra, entre la espiritualidad y la vida cotidiana. Un espacio para conectarnos entre almas, donde mis manos se convierten en voz. Hola, bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio, a esta nueva entrega de Mis manos en Vos. Quiero compartirte hoy una reflexión. Venía acá a la playa manejando, me encanta manejar y cuando voy manejando voy siempre escuchando algo, alguna otra persona para ir reflexionando, como que todo el tiempo busco profundizar un poco más en las cosas, en la comprensión de la vida. Bueno, me sale naturalmente. Y venía escuchando un podcast de unos españoles que hablaban de la mente y de las creencias y cómo nos construimos las creencias, ¿no? Y en particular me quedé con algunos conceptos que hablaron ahí sobre cómo nos vamos construyendo nuestras ideas, nuestras creencias de una manera inconsciente total, ¿no? Vamos criándonos en grupos de pertenencia, ¿no? Familia, sociedad, país, ¿no? Idioma. Hay muchas cosas que nos van como constituyendo, que van marcando que las cosas o la manera de ver la vida sea de determinada forma, ¿no? Que hay ciertas cosas que están bien, ciertas cosas que están mal, ¿no? Uno puede ir de lo macro a lo micro, o sea, de nivel de contexto social a un contexto familiar, pero vas a ir encontrando cuando empiezas a pensar, bueno, cuáles son las creencias que están enquistadas en mi forma de ser, ¿no? Cómo me he criado, bueno, qué dice mi espacio sociocultural, cuáles son las creencias en relación al sexo, cuáles son las creencias en relación a la familia, cuáles son las creencias que yo tengo en relación al trabajo, en relación al dinero, a la política, a las ideas de izquierda o a las ideas de derecha. Cuáles son las creencias que yo tengo en relación a la evolución del mundo, en relación a la religión. Bueno, no sé, así podés ir profundizando y haciendo una lista larga de cuáles son las creencias que tenés sobre estos temas. Y rápidamente te vas a dar cuenta que las creencias que vos vas identificando no son tuyas necesariamente. Es muy probable que la gran mayoría sean creencias que ya te vinieron dadas del lugar de nacimiento. Donde vos naciste, las cosas eran así y no se discutían. Así se hacían las cosas y todavía no nos hemos tomado el trabajo suficiente para poder cuestionarlas, ¿no? Que es el rol de algunos que nos encanta cuestionar todos, que muchas veces nos damos por sentado muchas cosas y la vida nos invita otra vez a cuestionarlo, ¿no? Que eso es algo que a mí en particular me gusta hacer y siempre incomodás, por supuesto, a uno mismo y a los demás al preguntar, ¿no? Al cuestionar. Muchas veces la manera de cuestionar, esto es un paréntesis, es hiriente, poco evolucionada, torpe o medio burda y genera más conflicto que oportunidad para pensar o para abrir la expectativa y la mirada sobre la vida, pero igual es funcional a la evolución porque va generando como toquecitos en las estructuras, ¿no? Como, ¿y esto por qué es así? ¿Y esto? ¿Y quién dijo? ¿Y por qué hacemos de esta manera? ¿Y por qué tenemos, no sé, pongo por ejemplo algo que a mí todavía me pasa? Yo voy manejando y veo un patrullero y me pongo nerviosa. Porque en mi casa, mi mamá cada vez que iba manejando y había un policía y la paraba,
era la misma sensación, chicos, cállense, cállense, que está la policía, que está la policía. Y mi abuela lo mismo. Entonces ella decía que le pasaba lo mismo con su mamá, que siempre era el oficial o la policía, tenerle miedo. Y eso se te queda grabado aunque uno no quiera, hasta que le empezás a poner conciencia. Y obviamente de ponerle conciencia a liberarte hay un tramo largo, pero bueno, por lo menos le pones conciencia, ¿no? Entonces, como ese pequeño ejemplo, que es bastante cotidiano y bastante pavo en algún punto, hay millones de otras cosas que tenemos bien enquistadas como creencias tuyas que definen la manera en que vivís. Entonces es como si naciéramos en un espacio con una membrana, ¿no? En una circunferencia, donde en este lugar, dentro de este organismo, dentro de esta membrana, funcionan las cosas de esta manera. O sea, los lentes que te pones para mirar la vida son así, cuadrados, con vidrios verdes, como vos quieras, pero se ve la vida de esta manera. El matrimonio significa tal cosa, los hermanos es tal cosa, los amigos son tal cosa, los que viven enfrente son tal cosa, los que piensan distintos son tal cosa, los que se visten así, los que tienen el pelo largo, los que se ponen aritos, los que se tatúan, no sé, podés meterle ahí lo que quieras, los que van a la sinagoga o los que van a la iglesia, los que se juntan en iglesias más modernas, más nuevas, en estos movimientos. Todo tiene una etiqueta que uno fue mamando y lo tomó como verdad. Hasta el momento en que vos no lo haces consciente y lo pones adelante y lo cuestionás, eso sigue ejerciendo sobre vos el poder de la verdad. Entonces, este es el trabajo de autoconocimiento, finalmente, ¿no? Ir cuestionando todo lo que yo creo que es verdad. Entonces, acá en este podcast que venía escuchando, un chico que era uno de los entrevistados, hablaba de un concepto de psicología social que no lo había escuchado nunca así, pero es lo que me hizo reflexionar, que se habla de endogrupo y exogrupo en este proceso de ir construyendo la manera en que vemos el mundo, ¿no? Porque la construcción en la manera en que vemos el mundo es dada del grupo. El despertar y el ir teniendo conciencia de quién sos hace que uno se adueñe y valide o no estas creencias o las transforme, ¿no? Entonces ahí vos vas tomando poder sobre tu vida. Mientras tanto, hasta que eso no ocurra, uno vive como manada dentro de ese espacio, dentro de esta membrana, ¿no? Dentro de este endogrupo, como lo llamaba este hombre. Entonces el endogrupo sería como el espacio donde vos te vas juntando con los afines a vos, a la manera de ver el mundo, en cómo miran todas estas cuestiones o aspectos de la vida, ¿no? Y los que lo miran distintos son exógenos a vos, es un exogrupo. Entonces ya hay algo que me separa. El otro ve las cosas distintas, pues entonces no somos lo mismo. Hay un endogrupo donde todo está bien y lo que está fuera de este grupo puede estar mal en mi concepción, por lo menos dudoso, ¿no? Quiere decir, no pertenece a mí. Entonces ya hay una diferencia entre el endogrupo, lo que es propio del grupo y lo que es ajeno. Entonces, ¿cómo es este proceso de ir transformando? Vos podés ir a lo largo de la vida, a medida que vas haciendo experiencias, podés ir generando contacto entre estos grupos, entre estas membranas, ¿no? Entre mi membrana y mi manera de ver el mundo y la que está más cercana, que por ahí no es la opuesta, pero está más cercana, y bueno, y voy generando como factores comunes, ¿no? Espacios de intersección donde puedo ir entendiendo que hay otros seres, otras personas que ven la vida con ojos diferentes, con creencias diferentes. Entonces yo puedo pasar de mis creencias a las creencias del otro. Por ejemplo, no sé, la vida de pareja tiene ciertas creencias, ciertas maneras de vivirse la pareja desde donde yo me he criado. El grupo de enfrente, por ponerlo así figurativamente, ¿no? Como en la burbuja sociocultural de enfrente, la pareja tiene
una manera de verse diferente, se vive de una manera diferente, hay cierta libertad, o se viven en casas separadas. Por ejemplo, si yo siento que el mandato que está en mi burbuja es que la pareja viva en la misma casa, puedo empezar a verlo a medida que voy haciendo experiencias como algo interesante de mirar, ¿no? Al principio probablemente lo vea como esto es un horror, que eso pasaba en mi casa, ¿no? Las parejas que se separaban dejaban de formar parte de los amigos, de los grupos familiares en mi infancia, ¿no? Era todo un tema, el que se separaba era como el hereje, el que estaba fuera. Bueno, a medida que uno va viviendo, eso lo vas mamando, pero en la medida que vos vas viviendo y teniendo experiencias con otras burbujas, todas esas creencias se van cayendo y se van transformando, entonces vos vas expandiendo tu propia burbuja, ¿no? Vas como ampliándote. Muchas veces pasa que te transformás completamente al opuesto. Entonces, a mí me pasaba, me crié en una familia, somos 8 hermanos, entonces, y yo tenía esta mirada como con cierta estructura del matrimonio y de la pareja y de la familia que me resultaban muy pesadas. Entonces yo salí de ahí, de mi casa, cuando me fui a estudiar, y dije, yo no me quiero ni casar ni tener hijos. Quiero vivir en libertad. Entonces yo ahí salté como de mi burbuja, en este aspecto, a la burbuja completamente opuesta, ¿no? Pero seguía siendo una burbuja, seguía siendo una creencia, un endogrupo. Entonces eso me duró poco, porque después fui como adueñándome de mi propio proceso, y aquí estoy, ¿no? Casada y con hijos, feliz de la vida de tener más experiencias para poder ampliar mi membrana, sería, ¿no? Entonces, cuanta más experiencia tenés, más posibilidad tenés de ir saltando de grupo en grupo en función de las experiencias que vas teniendo para tomar miradas distintas de la vida. Y entonces finalmente, bueno, este profesional traía esta idea de endogrupo y exogrupo, y yo empecé a pensar, en realidad el exogrupo está mostrando, o sea, lo que está fuera de mí sería, el exogrupo es lo que está fuera de mí. Para crear la nueva humanidad necesitamos convertirnos en un endogrupo, que toda la humanidad esté dentro de la membrana, ¿no? Y si se quiere ir más allá, que el cosmos también esté dentro de la membrana, todo lo creado, todo lo vivo, pero bueno, eso lo podemos dejar para una siguiente etapa. La etapa más inmediata de construir una nueva humanidad, cómo ir creando, que no sea saltarme de una burbuja a otra y de lo que yo antes creía, para seguir con el mismo ejemplo, que era la pareja o el matrimonio, y lo que creo ahora, que yo al saltar a esta nueva burbuja no siga viendo a la mirada anterior como una burbuja, porque si la sigo viendo como una burbuja, lo único que hago es repetir el formato de burbuja, de endogrupo, quiere decir de grupos que no se integran, de grupos que todavía están separados. Yo me creo que con esta mirada de la pareja más libre, yo tengo la razón, tengo la verdad, y la mirada anterior de mis padres es una mirada antigua. Eso es separatista. No estoy haciendo expansión de mi membrana, de la burbuja, sino que estoy haciendo otra burbuja y mirando a la burbuja anterior como exógena a mí. Entonces sigo pasando de una burbuja o de un endogrupo a otro endogrupo. Y así vamos a continuar separándonos. Eso no es evolutivo en el fondo, sigue siendo separatista. La evolución es la unidad. Entonces, no es ir, o sea, que el cambio y la transformación de las creencias que yo tengo no me mantengan en este mismo patrón de yo ahora creo esto y entonces tengo la verdad, o esta es la visión más evolucionada, sino cómo poder, a medida que yo voy expandiendo mis experiencias y ganando maneras diferentes de ver la vida, cómo mantengo aún integrando las anteriores, no las excluyo como equivocadas. Entonces, cómo el poder ver la vida desde la perspectiva del grupo que antes estaba enfrente mío, me permite incluir al anterior. Entonces, dando lugar a todas las miradas.
Es re difícil eso, pero es la única manera para mí de crear realmente una nueva humanidad, donde, si no, ¿cómo hacemos? Si no, siempre tiene que haber un grupo triunfante sobre otro que es derrotado, una mirada válida sobre otra que no es tan válida. ¿Y eso quién lo dice? ¿Desde dónde la mirada de A es más válida que la mirada de B? Entonces, el salto evolutivo para la nueva humanidad es ir ampliando la membrana, esta membrana, para que todo esté incluido y todo sea posible. Entonces, la mirada de un oriental sea tan válida y tan posible como la mirada del occidental. La mirada del ruso con la mirada del ucraniano, la mirada del argentino con la mirada del inglés, del africano con el... que todos podamos ir saliéndonos de nuestra burbuja endógena, de nuestra burbuja inicial, para incluir las otras burbujas. Eso para mí es un ser humano evolucionado. Eso es el nuevo humano, el que es capaz de ir mirando más arriba, de ir incluyendo la mirada que ya trascendió. Yo voy teniendo experiencias, voy cambiando de lentes, de color del lente, entonces ahora tengo una mirada más amplia, en forma de embudo, diría, no más chica, sino que soy consciente de que hay más miradas posibles, aunque yo elija hoy tener esta mirada, pero sabiendo que me doy vuelta y está la mirada del vecino, que en función del país donde nació, de las experiencias que tuvo, tiene otra concepción. No es que puede tener, tiene necesariamente, y eso me da a mí la posibilidad de expandir más mi grupo, para pasar de mi grupo familiar o de mi grupo de amigos íntimos ampliándolo a mi grupo social, hasta mi grupo humano, sentirme uno con el humano, sin distinción de ninguna otra cosa que ser humano. Eso para mí es la base de la formación de la nueva humanidad. Entonces, ¿y qué necesita? Obviamente tiene que haber qué es ser humano, ¿no? Ahí es donde están los factores como comunes que nos sobre qué base compartimos una mirada común y formamos este endogrupo, porque el endogrupo tiene valores y principios en común que te aglutinan, que te integran. Bueno, pues, ¿cuáles son los valores y los principios en común que tenemos como humanos? Entonces ya saltamos de los endogrupos, de los pequeños grupos, a un endogrupo magnánimo que incluya a todo el ser humano y por ende, haciendo esta misma analogía de las burbujas o de los endogrupos humanos, que si yo voy ampliando mi frontera, incluyo a los anteriores, si yo amplío mi frontera como ser humano, incluyo a los reinos subhumanos, a los reinos anteriores, al reino mineral, al reino vegetal, al reino animal. Entonces nada queda excluido, por lo tanto mi manera de vincularme con la vida va a incluir la consideración de los otros reinos, ¿no? Del reino mineral, del animal, del vegetal. Entonces ya mi concepción de la vida va a ser completamente diferente, mis valores van a ser otros, ¿no? Mis principios van a ser otros. Cómo voy a interactuar y a relacionar con todo lo que está dentro de esta burbuja o este gran grupo llamado humanidad. Entonces, resumiendo un poco lo que quería compartir es este concepto de que a medida que yo voy siendo consciente primero de cuáles son mis creencias que pertenecen al grupo en el que yo me he criado y que he nacido en esta existencia, cómo voy dándolos de baja de alguna manera para amplificar mi mirada e incluir otras maneras de ver, y entonces voy expandiendo mi burbuja, no me transformo en un opuesto que sigo excluyendo las miradas distintas a la mía, sino que al ir incorporando otras miradas soy consciente que todos tienen lugar, si no sigo excluyendo. Entonces soy consciente, voy transformando y voy expandiendo mi burbuja, las membranas de mi burbuja, tanto exponencialmente desde mi grupo pequeño hacia la humanidad toda.
Entonces no hay un ser humano que quede excluido de mi propia visión de la vida, ni siquiera el político con el cual no acuerdo, los delincuentes violentos, ladrones, ni siquiera ellos están excluidos. Si no, yo sigo separando. Ahora, claro que es una tarea difícil, pero conceptualmente lo vi muy claro cuando estas personas hablaban de estas burbujas de endogrupo y exogrupo. Digo, no, es que nosotros necesitamos expandir nuestra membrana para que no exista el exogrupo. Si no, siempre estoy separado. Crear un gran ecosistema donde toda la humanidad tenga su lugar, cada uno haciendo lo suyo. Y pero para eso, ¿qué es necesario? Ahí vuelvo a lo que estaba diciendo hace un momento. Compartir los valores esenciales que nos hacen humanos. Y eso lo dejo como pregunta reflexiva para poder desarrollar más adelante en otro momento, ¿no? Pero ¿cuáles son los valores que a vos te unen con la persona más distante en este momento, con la persona que está en la burbuja, en el endogrupo más opuesto al tuyo? Un ejercicio interesante es cuáles son las creencias que yo tengo sobre política, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿qué creo que hay que hacer con tal situación? ¿Qué tengo en común como humano con la persona que está en la burbuja completamente opuesta en el pensamiento y en la creencia sobre este tema? Porque hay algo base que todos tenemos. Para empezar, todos queremos mantener la vida, ¿no? Entonces ahí uno puede empezar a mantener la vida, la libertad, la igualdad, la justicia, la empatía, el amor. Son todos valores que son inherentes al ser humano. Ahora, la manera en que creemos que eso se lleva adelante, ahí es donde tenemos millones de formas distintas de ver. Pero volvamos a lo anterior, a esta esencia que nos aglutina, para esto ponerlo en valor, habiendo hecho el ejercicio de expandir la burbuja, expandir la membrana que me permite incluir todas las miradas, porque soy consciente que lo que me aglutina es este valor de ser humano. Entonces no puedo excluir de ninguna manera. Y al poner la atención y el eje en lo que me hace ser humano, voy poniendo eso en primer lugar y no la diferencia en primer lugar. Porque la diferencia de mirada la puedo ver como una oportunidad de expandir mi burbuja. No sé, me hizo pensar muchísimo este podcast en muchas cosas, ¿no? Ahora este podcast que venía escuchando, en cosas que hasta en el lenguaje de cómo estamos constituidos nos van marcando. Por ejemplo, en el tema de la política es el gobierno oficialista y la oposición. Ya ahí hay una sentencia a oponerme. Tiene que haber una oposición necesariamente para que el sistema funcione. ¡Wow! Eso, digamos, arrancamos mal. ¿Por qué tiene que haber una oposición? Entonces, ¿cuál es la falla en el sistema? Que estamos creando nuestras propias burbujas separadas, reforzando las murallas, reforzando las membranas, para que gane una sobre otra. Así no vamos a crear nueva humanidad. Vamos a estar siempre luchando en el poder, quién es más fuerte, quién junta más gente, más voluntades, que la burbuja aplasta a la otra. Pero todo esto macro lo podemos ir trayendo chiquitito hacia uno, ¿no? Empezando a reflexionar cuáles son las creencias y los patrones sobre distintos temas que hay en tu vida, en tu burbuja. Y preguntarte qué te pasa si te pones en la burbuja enfrente. Es un ejercicio re interesante para hacer, para ir soltando todas estas membranas gruesas que hemos construido y expandir nuestra burbuja para poder mirarnos como un gran grupo, como una burbuja, un endogrupo al cual
todos pertenecemos y podemos tener un lugar. Bueno, los dejo con esta reflexión así espontánea. Acabo de llegar de viaje acá y bueno, tenía ganas de ponerlo en palabras. Bueno, que nos inspire. Namaste.